Vamos ahora con diagnóstico y planificación en prótesis fija, la segunda parte. ¿Ya? Y vamos a hablar un poco sobre el examen intraoral y su importancia. Lo primero que tenemos que observar son los labios y las mejillas. Todos los labios debemos ver el tamaño de los labios, la posición, la actividad de tonicidad y la consistencia de nuestros labios. Los labios pueden ser cortos, activos, tensos, delgados, tienden a ser un poquito más desfavorables. Los labios más gruesos y largos son mucho más favorables desde el punto de vista estético. Ver y pesquisar si existe algún signo de neoplasia o de lesiones premalignas, ¿cierto? Hay que observar soporte, verlos de frente y de perfil para evaluar la estética de mi paciente. Por otra parte, tenemos que evaluar el paladar duro y el paladar blando. El paladar, en cuanto a la forma y profundidad que éste tenga, ¿cierto? Es importante ver la forma que tiene, si es triangular, si es cuadrangular, ¿cierto? Si presentan alineación, ¿cierto? Si presentan un paladar profundo, ojival, ¿cierto? Que para prótesis fija no va a ser tanto, pero sí va más bien para prótesis removible, la importancia de la profundidad del paladar. Lo que vemos aquí es una perforación por uso de cocaína. Es por eso que es tan importante recalcar, pesquisar bien las adicciones que tiene mi paciente, porque esta comunicación orosinusal que tiene este paciente es producto de esa vasoconstricción, ¿cierto? O esa necrosis que se produce en el paladar duro del paciente. La lengua, ¿cierto? Presenta, ¿cierto? Una superficie dorsal y ventral y debemos observar bien, ¿cierto? El tamaño, si existe macroglosia o microglosia, de acuerdo a la posición, si hay anquiloglosia o lengua frenillo, lengua bífida o hendida, lengua dentada, lengua fisurada. En cuanto a la presencia de cantidades anómalas de células, por ejemplo, si existe lengua saburral, lengua pilosa, lengua geográfica, como la glositis. Según la posición, si la lengua es protruida, lengua sobre los dientes, una lengua retruida, ¿cierto? Que complica el sellado de las prótesis e invade los terrenos. La lengua ha de mostrar un color rojo, apagado, húmedo y brillante. Su porción anterior debe presentar una superficie lisa y suave, aunque sembrada de papilas y pequeñas fisuras. La superficie de la porción posterior de la porción debería ser más suave, ligeramente irregular o arrugada y provista de una mucosa más fina que la anterior. La llamada lengua geográfica, una variante normal, presenta zonas de superficies circulares o irregulares desnudas en la que quedan expuestas las puntas de las papilas. La lengua contribuye a mezclar la saliva con los alimentos que están siendo triturados por los dientes. ¿Ya? El piso de boca, por otra parte, está cubierto por una mucosa rosada, lisa, brillosa, húmeda y delgada, en donde es visible y accesible en un área en forma de herradura que rodea la base de la lengua. En la línea media está atravesado por un frenillo lingual. A cada lado existen unas prominencias llamadas carúnculas sublinguales, donde desembocan los conductos de las glándulas submaxilares, y por detrás del piso, más elevado, por la prominencia de las glándulas sublinguales, un pliegue mucoso que contiene los conductos de Wharton es visible sobre ellas. Y tenemos que pesquisar si hay algún tipo de anomalía. La saliva es sumamente importante, pero no tan solo en prótesis fijas, sino que también para el análisis de la prótesis removible, porque tiene un rol protector, sobre todo para las prótesis fijas, y mejora la adhesión de las prótesis removibles. ¿Ya? Evaluar siempre la cantidad. ¿Por qué? Porque hay pacientes, sobre todo con terapia farmacológica, o también está relacionado con el síndrome de Sjögren, ¿cierto? Pacientes con serostomía, ¿ya? Con falta o con poca cantidad de saliva. La calidad de la saliva, la consistencia viscosa, ¿cierto? Mixta o espesa, la mixta siempre va a tener un mejor pronóstico. El periodonto de inserción y de protección. Es bien importante destacar, ¿cierto?, la importancia que tiene la enfermedad periodontal, ¿ya?, con respecto a la prótesis fija. Los pacientes que buscan tratamientos pueden de alguna manera ser divididos en dos grupos. Como en la imagen de la derecha podemos ver pacientes sin riesgo de enfermedad periodontal, en donde van a presentar sus tejidos periodontales en condiciones de normalidad, ¿cierto?
un nivel óseo frecuentemente de 1 a 2 milímetros de la unión amerocementaria, y cuando existe algún sitio de inflamación, este está confinado en el tejido gingival marginal, ¿ya? Como vamos a ver en esta imagen, ¿cierto? Se presenta un tejido gingival normal. Pero también podemos tener pacientes con riesgo de enfermedad periodontal y pueden presentar signos de intensidad variable, como movilidad, ¿cierto? Migración, tejido gingival flácido, rojizo y muchas veces sin contorno adecuado, ¿ya? Asociados a la pérdida ósea que puede ser localizada y generalizada de grados diversos. Por eso que es tan importante hacer este análisis previo con el fin de que nosotros podamos derivar a mi paciente para que se realice la terapia periodontal, que el paciente esté estable con un periodonto disminuido pero sano y que nosotros realmente podamos tratarlo con el fin de tener un mejor pronóstico de nuestro tratamiento protésico. ¿Ya? Por esta razón, ¿cierto? Es tan importante el uso del periodontograma porque nos va a dar respuestas, ¿cierto? O nos va a dar respuesta a ciertas inquietudes como la profundidad del sondaje, el nivel de inserción clínico, el sangrado, la pérdida de tejido de soporte, lesión de furcas y recesiones gingivales que van a ser importantísimas desde el punto de vista para evaluar el pronóstico que va a tener mi diente y también el diente y sus alrededores, porque no es hacer un tratamiento en un diente que esté en buen estado, pero el paciente realmente tiene periodontitis generalizada. Ahora, la forma y tamaño del arco dentario, en general las arcadas presentan una forma que tiende a ser rectangular, triangular u ovoide. En cuanto al tamaño, debemos relacionar los arcos o arcadas dentarias con una cubeta seleccionada con la cual tomamos la impresión del maxilar, en este caso, que puede ser un tamaño pequeño, una cubeta número 15 o mayor, mediano, cubeta entre 3 y 14 o 3 y 4 y la grande, cubeta 12 o número menor. La arcada dentaria superior o inferior debe estar en proporción y correspondencia. Una falta del desarrollo de algún sentido del espacio de algunas de las arcadas, al compararlas entre sí, es señal de posibles anomalías anatómicas en relación interarcada que condicionan de algún modo la función de mi paciente. En estas imágenes podemos observar si existe continuidad. La verdad que aquí en este caso este arco no es continuo, ¿cierto? Es discontinuo y aparte presenta ciertas migraciones, dientes con migraciones, inclinaciones, ¿cierto? En diversos dientes, sobre todo anexos a las brechas edéntulas. Y tenemos que ver el tipo de asentamiento, si existen extremos libres o si existen brechas. En cuanto al maxilar inferior, ¿cierto? También tenemos que analizar la forma del arco, su continuidad, ¿cierto? Y también es importante poder ver si el paciente presenta migraciones, ¿cierto? Si presenta inclinaciones o cambio de posición de los dientes. Acá observamos el odontograma que ustedes debieran llenar, ¿cierto? Cada escuela tiene dibujos o signos que identifican cada patología. Por ejemplo, en esta escuela, ¿cierto? Se hace caries con rojo, la amalgama de septa azul envuelto en rojo, fractura esa línea amarilla, corona en buen estado, solamente se deja en blanco, perno en buen estado, se coloca de esa manera, el póntico, ¿cierto? La resina adaptada o perno en mal estado, puede ser perno malo, pero en este caso es perno desajustado, endodoncia en buen estado, endodoncia en mal estado, el implante en buen estado, el implante en mal estado. Diente ausente casi siempre es una X o extracción indicada, ¿ya? El examen dentario es importante ver si hay presencia o ausencia de caries. ¿Qué tipo de lesiones no cariosas tenemos? Por ejemplo, la atrición dentaria, que es la pérdida de sustancia que se va a producir como resultado de las piezas antagonistas en cualquier relación oclusal funcional, ¿cierto? La abrasión, ¿cierto? Es debido a la interposición de algún elemento abrasivo entre las superficies dentarias y cuando presentamos erosión, son pérdidas de sustancia
por procesos químicos, generalmente ácidos, ¿ya? En cuanto a lo que es la movilidad, vamos a evaluarla después, que se debe evaluar con el índice de Miller, las relaciones en buen o mal estado, las fracturas y las facetas de desgaste. Las facetas de desgaste determinan alguna parafunción por bruxismo. Por ejemplo, tenemos facetas de desgaste dentarias y tenemos facetas de desgaste por parafunción por bruxismo y también céntrico y excéntrico, ¿cierto? El bruxismo y su expresión como el apriete o rechinamiento dentario, ¿cierto? Va a representar una actividad parafuncional que puede traducirse en el tiempo en facetas de desgaste parafuncionales. Tenemos las bruxofacetas céntricas, que son aquellas que se van a desarrollar dentro del área de oclusión céntrica o posición intercuspal, como resultado del hábito del bruxismo céntrico, ¿cierto? Caras oclusales y cúspides de soporte. ¿Ya? Las bruxofacetas excéntricas son aquellas facetas de desgaste que se van a encontrar con sus pares antagonistas cuando se ven enfrentados a posiciones excéntricas. Vis a vis, protrusiva, laterootrusivo, laterootrusiva. ¿Ya? Congruencia plena en forma y superficie localizadas perpendicular al eje axial del diente. Estas bruxofacetas se van a clasificar de acuerdo a su severidad, ¿ya? Grado 0, ausencia de facetas. Grado 1, facetas obvias solo en el esmalte. Grado 2, facetas en esmalte con islotes en dentina hasta 1 milímetro. Grado 3, facetas de dentina de más de 1 milímetro. Grado 4, facetas de desgaste que afectan hasta 1/3 de la corona dentaria. Grado 5, facetas de desgaste que afectan más de 1/3 de la corona dentaria. Podemos ver acá, ¿cierto?, cómo nosotros vamos a observar el tipo de oclusión. Cuando tenemos la oclusión estática tenemos que analizar, ¿cierto?, la clase canina y la clase molar. Cuando analizamos la clase molar vamos a hacer esta clasificación como clase 1, en donde el arco dentario inferior está en relación normal en sentido sagital respecto al superior, al nivel de los primeros molares permanentes. La cúspide mesiovestibular del primer molar superior va a ocluir con el surco mesiovestibular del primer molar inferior. ¿Ya? En la clase 2, ¿cierto? El arco dentario inferior está relacionado distal con respecto al superior, ¿cierto? Y los primeros molares inferiores se van a encontrar en posición distal con respecto a los primeros molares superiores. El perfil con mordida cubierta generalmente acompañado por reducción del tercio inferior de la cara, y la clase 3, este arco dentario inferior va a estar relacionado más hacia mesial respecto al superior, en donde los primeros molares inferiores se van a encontrar en posición mesial con respecto a los molares superiores, primer molar superior. Las piezas anteriores van a ocluir en mordida vis a vis o en mordida invertida. Van a tener en este caso un perfil prógnata. Y la clase canina, ¿cierto? Vamos a tener relación canina 1:1, en donde el canino cúspides de canino superior con canino inferior se encuentran alineadas. Relación 1:2 mesial con desoclusión canina mesial o protrusiva entre la vertiente mesial del canino superior y la distal del canino inferior. Y en una segunda imagen tenemos la relación canina 1:2 distal con desoclusión canina distal o retrusiva entre la vertiente distal del canino superior y la mesial del inferior. ¿Cierto? Cuando hablamos de relaciones oclusales, tenemos que pensar en todos estos aspectos, ¿cierto? Porque aquí estamos haciendo un análisis directo de la oclusión del paciente, ¿cierto? En el plano horizontal vamos a hablar de la relación céntrica, que está en una posición más bien articular, más que dentaria, ¿ya? Y que idealmente debiera coincidir con la máxima intercupidación, que es esta relación que existe entre los dientes del maxilar superior e inferior, en la cual estos dientes ocluyen con un engranamiento de máxima coincidencia entre las cúspides de soporte contra las fosas centrales y crestas marginales, existiendo máximo puntos de contacto oclusales. ¿Ya? Esta posición va a depender de la presencia, forma y función de los dientes, y que ojalá coincidiera con la relación céntrica, porque esta es una posición, no es dentaria, es una posición articular.
¿ya? Los deslizamientos en céntrica, ¿cierto? Lo vamos a detectar o es el recorrido mandibular oclusal predominante anterior desde la posición de relación céntrica a máxima intercuspidación. Cuando encontramos un contacto prematuro, tenemos una interferencia oclusal excéntrica que puede desviar a la mandíbula a una posición intercuspal de acomodo o adquirida que no coincide con la posición miocéntrica por estos nuevos engramas neuromusculares. A todo esto, se me olvidaba recalcar que el deslizamiento en céntrica se considera normal cuando entre la posición de relación céntrica se va a encontrar, a mí se encuentra de 1 a 2 milímetros anterior al plano medio sagital. Es por eso que tenemos acá en estas imágenes marcados cómo se ha deslizado hacia mesial, ¿cierto? Esa línea. Y cuando hablamos de overjet y overbite, el overjet también se le llama entrecruzamiento horizontal. Es la distancia horizontal desde el borde incisal inferior, estando las arcadas en máxima intercuspidación, aproximadamente 3 milímetros. Y el overbite o entrecruzamiento vertical, distancia vertical desde el borde incisal superior al borde incisal inferior, cuando las arcadas están en máxima intercuspidación, aproximadamente de 3 a 5 milímetros. Repito, me equivoqué en el overjet, que es la distancia horizontal desde el borde incisal superior al borde incisal inferior, cuando ambas arcadas están en máxima intercuspidación, que aproximadamente son 3 milímetros. Tenemos la oclusión mutuamente protegida o la oclusión, que es la oclusión que quisiéramos, la oclusión ideal. ¿Por qué se le llama oclusión mutuamente protegida? No voy a profundizar mucho en esto porque voy a hablar en la clase de oclusión de este tema de oclusión mutuamente protegida. Es cuando los dientes superiores o anterosuperiores protegen a los dientes posteriores de las cargas que son de tipo horizontal. Debemos entender que los dientes posteriores están hechos para recibir cargas de tipo vertical, ¿ya? Entonces, cuando se produce el movimiento de protrusión o de lateralidad, desocluyen los dientes posteriores y solamente se cargan los dientes anteriores que pueden soportar las cargas de origen horizontal. Para ello tenemos guías caninas e guías incisivas. Cuando hacemos lateralidad, ¿cierto? Esta guía de oclusión en lateralidad, o también denominada oclusión mutuamente protegida, en lateralidad protegemos los dientes posteriores, ¿cierto? Y anteriores también de los movimientos laterales. Sobre todo, ¿por qué? Porque el canino es uno de los dientes más importantes porque tiene la raíz más larga de la arcada, ¿ya? Y puede soportar las cargas de tipo horizontal. Tenemos la guía incisiva, que es una guía dentaria que va a ofrecer el grupo incisivo durante la protrusión mandibular desde sus contactos en céntrica y que determina la desoclusión bilateral de las piezas posteriores, protegiéndolas de las fuerzas laterales no axiales. Cuando hablamos de función de grupo, si se dan cuenta, fíjense en la primera imagen cómo está ese canino desgastado en cuanto a su cúspide. Entonces, al ser desgastada su cúspide, no puede suceder lo que es una guía canina en donde se sucede la desoclusión a nivel posterior. En este caso, ¿cierto? Está acompañado en el movimiento por los premolares y muchas veces por la cúspide mesovestibular del molar superior, ¿ya? En la función de grupo, en ciertos casos es bastante viable, sobre todo cuando tenemos dientes periodontalmente comprometidos, en donde vamos a distribuir la carga a nivel de la cara oclusal de todos los dientes posteriores. En este caso, todos los dientes del lado de trabajo están en contacto en la lateralidad y se va a desocluir el lado de no trabajo. Ya la función de grupo de los dientes en el lado de trabajo va a distribuir esta carga oclusal. Hay ausencia de contacto en el lado de no trabajo, por la cual va a evitar las fuerzas destructivas de esta dirección oblicua, interferencia en este lado, y preserva las cúspides de soporte excéntrica, ¿ya? Ahora, aquí también tenemos otra imagen de la función de grupo, y aquí esto nosotros lo debemos marcar en este esquema que se va a encontrar en nuestras fichas. El examen funcional de la oclusión, en donde vamos a marcar, ¿cierto?, cuáles son las interferencias o los contactos que se van a encontrar en los movimientos extrusivos. El plano oclusal debe ser bastante bien evaluado. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que evaluar
el espacio interoclusal que existe, ¿ya? Es sumamente importante ver cómo se encuentra el plano, si se encuentra invadido, si se encuentran dientes que se encuentran extruidos, si realmente tenemos suficiente espacio como para poder hacer, por ejemplo, una corona. ¿Ya? Tenemos que observar también cómo los dientes han perdido el equilibrio y el diente inferior en la primera imagen se ha extruido hacia la brecha dentura superior, por la cual aquí tendríamos que plantear un plan de tratamiento un poquito más extenso, probablemente desvitalizando ese diente y llevándolo al plano oclusal. En cuanto al análisis de los modelos, es muy similar al análisis en boca. En el modelo vamos a poder observar el tamaño de la arcada, la forma de la arcada, si está alineada o no está alineada, pero de una manera mucho más sencilla porque vamos a tener el modelo en la mano, vamos a poder estudiarlo en nuestra casa con tranquilidad. A diferencia cuando estamos con el paciente, que clínicamente solamente podemos obtener una fotografía, ¿ya? Y luego tenemos que hacer el análisis de los modelos de estudio articulados, en donde ya articulados con un análisis de los modelos en relación céntrica, vamos a poder evaluar el espacio intermaxilar, ya la relación de las bases óseas, visualizar si existe algún contacto prematuro o el deslizamiento en céntrica. En estos casos, cuando es deslizamiento en céntrica, sí podemos hacer algún desgaste selectivo como para poder llevar DRC a máxima intercupiación o más, que si con un pequeño desgaste lo podemos llevar, podemos hacerlo. Si se necesita una gran modificación oclusal, es mejor no hacerlo y dejarlo con el deslizamiento en céntrica. Aquí tenemos una imagen de los modelos articulados con un articulador semiajustable y la importancia que tiene para nosotros este montaje, para nosotros poder llevarnos a la casa del paciente y poder analizarlo, los modelos tanto por separado como también desde el punto de vista articulados, cada uno de los detalles que vimos, ¿ya? Otro examen complementario es la radiografía panorámica, que nos permite ver una visión general del estado de la dentición y de los tejidos duros y poder pesquisar si hay algún tipo de patología. Cuando hablamos de los Baldwin, ¿cierto? Bilateral en este caso, su rendimiento va a corresponder a la zona de la corona de los dientes y esto nos va a permitir observar, ¿cierto? Que existen caries interproximales y el estado de las restauraciones, ¿ya? Por ejemplo, en la imagen inferior vamos a observar una caries interproximal que a simple vista no la podíamos ver, ¿ya? Podemos ver el grado de reabsorción ósea a nivel cervical más fácilmente que con una periapical. La radiografía periapical nos permite observar y analizar un diente tanto en la parte interna como externa, la corona, la raíz, el ápice, tejidos óseos, el espacio periodontal y así poder diagnosticar posibles lesiones o enfermedades que no son visibles a simple vista. Cuando nosotros pedimos el análisis de los pacientes, muchas veces mandamos a pedir un set de periapical completo cuando queremos analizar diente a diente y cuando la cantidad de restauraciones que tenemos que realizar son bastantes, para poder de esta manera hacer un diagnóstico mucho más integral. ¿Cómo yo selecciono un diente pilar en prótesis fija? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de remanente coronario con la cual voy a contar para hacer una restauración protésica. Tengo que evaluar el estado periapical y periodontal del diente, ver cuánto es la masa ósea disponible que tenemos, ¿cierto? Pero también tenemos que ver desde el punto de vista periodontal, si tiene movilidad o no. Si es un diente vital o desvital, ¿cierto? La relación coronoradicular, la configuración de la raíz, si es que es una o varias raíces, y el espacio intermaxilar con la cual contamos para hacer nuestra restauración. ¿Cómo selecciona mi diente pilar? Lo primero que tenemos que observar es el remanente coronario. Tú lo ves a simple vista. Y muchas veces los alumnos te preguntan, doctora, ¿con esta cantidad de remanente coronario podré realizar una prótesis fija? Probablemente sí o probablemente no. Veamos la radiografía, ¿ya? Siempre que sea posible, el pilar lo debe constituir un diente vital, ¿ya? Por otra parte, un diente tratado endodónticamente, pero que esté completamente asintomático, como lo vemos en la radiografía, con evidencia radiográfica de un buen sellado apical y de una obturación completa de los conductos, pero también puede emplearse también como diente pilar para asegurar la longevidad
El diente debe presentar una parte de su estructura dentaria coronal remanente sana, ojalá el 50%, ¿ya? ¿Para qué? Para lo que nosotros conocemos como el efecto férula, que lo vamos a ver después en la clase de dientes tratados endodonticamente. Por lo menos 2 milímetros alrededor de estructura o de remanente dentario con el fin de nosotros poder realizar nuestra preparación en diente. ¿Ya? Los tejidos de soporte alrededor de los dientes deben estar sanos y sin inflamación. ¿Ya? Eso es lo más importante. Aquí estamos observando radiografías en donde presentan restos radiculares tratados endodonticamente que no son aptos como para poder hacer una prótesis fija. Por ejemplo, en la imagen, en todas las imágenes, la verdad, son restos radiculares que muchos de ellos no nos sirven porque están muy intraóseos. Aquí lo que correspondería hacer es una prótesis removible en el caso de que económicamente no tenga, pero en primera instancia un implante integrado probablemente con injerto óseo. ¿Ya? Dientes que tengan lesiones apicales, restos radiculares cortos, ¿cierto? Dientes tratados endodonticamente abiertos por mucho tiempo y sumergidos en la encía no son aptos para una prótesis fija, ¿ya? Es por eso que es tan importante realizar un buen estudio desde el punto de vista periodontal, un buen periodontograma que nos permita saber cuánta es la pérdida ósea que tiene cada uno de mis dientes, ¿ya? Y es aquí donde nosotros vamos a hablar sobre lo que es la masa ósea, la masa alveolar crítica, que es la área de superficie radicular, que es la relación entre tejido óseo que rodea el diente, que actúa como soporte, versus el total del tejido que debiese existir, ¿ya? Bueno, siempre va a ser 50% más, ya, de soporte alveolar, dudoso entre un 30 y un 50 y malo menor de un 30%, que es como observamos en la imagen. La proporción corono-radicular, que es lo que estamos observando en la segunda imagen, ¿cierto? Es la proporción o una medida de la longitud del diente desde oclusal hasta la cresta alveolar en contraposición a la longitud de la raíz dentro del hueso. Cuando la cresta alveolar se mueve de manera apical, como es en la parte B de la fotografía, el brazo de palanca de la parte de afuera del hueso, en este caso de la corona, va a aumentar y va a incrementar la probabilidad de que tengan lugar a fuerzas laterales dañinas, por la cual incluso podría fracturarse. La proporción corono-radicular óptima es 2:3, como lo ven en la fotografía, y la porción corono-radicular mínima es 1:1, y solo en situaciones donde mi antagonista sea un diente artificial, como una prótesis parcial removible, porque se ha demostrado que la carga oclusal es mucho menor. Acá observamos que desde el LAC, desde el límite amelocementario, 1.5 a 3 milímetros, ahí tenemos 2 milímetros, y de ahí hacia abajo es que nosotros empezamos a calcular la masa alveolar crítica, que es el área de superficie radicular. Aquí tiene un 40%, por la cual es crítico y no es apto para una prótesis fija, ¿ya? Unitaria en este caso, porque el pronóstico no va a ser el más favorable, mientras que la masa alveolar crítica es un 100%, es que tiene todo su hueso alveolar que puede en este caso proteger o sustentar y disminuir el brazo de palanca que se encuentra fuera del hueso. Aquí nuevamente la relación corono-radicular ideal, ¿cierto? Es 1:2, ¿cierto? Y la confección o la configuración radicular, ¿cierto? Bueno, van a ser las raíces largas, por ejemplo un canino, múltiples, un molar, que se encuentren separadas y con curvaturas, ¿ya? Con curvaturas lo vamos a poner en signo de interrogación. ¿Por qué razón? Porque se encuentran en un pronóstico no muy bueno desde el punto de vista si tenemos que realizar un anclaje intrarradicular, ¿ya? Las raíces, en cuanto a la configuración radicular, en cuanto a ¿cómo se llama? La posibilidad de que el hueso alveolar esté, ¿cierto?, abrazando este diente. En cambio, un pronóstico malo son aquellas raíces cortas, únicas y fusionadas, rectas y con lesión de Furca.
En cuanto a los molares superiores, siempre se va a utilizar para la desobturación, en este caso, la raíz palatina. En molares inferiores, la raíz distal porque es mucho más recta. Y en premolares superiores, con dos conductos, siempre se va a elegir primero la raíz palatina para poder ser tratada. Esto también lo vamos a tratar en diente tratado endodonticamente. Configuraciones radiculares. Cuando un diente necesita tener un perno o un anclaje intrarradicular que tengan este tipo de dislaceraciones, ¿cierto? Que tengan lesiones apicales o reabsorciones a nivel apical, ¿cierto? No son candidatos para prótesis fija. La movilidad se mide a través de un índice, ¿cierto? Que es el índice de Miller, que determina el grado de movilidad o desplazamiento del diente dentro de su alveolo. Y el procedimiento es siempre utilizar dos elementos metálicos romos. Vamos a colocar un extremo en la cara palatina o lingual y el otro en la cara bucal, ¿ya? Y esto se va a medir a través de grados. Grado 0, cuando la movilidad no es cuantificable o perceptible, que es la movilidad fisiológica. El grado 1 es una movilidad perceptible. Grado 2, movilidad dentaria hasta 1 milímetro solo en sentido horizontal, 1 milímetro. Y grado 3, movilidad dentaria mayor a 1 milímetro en cualquier dirección, horizontal, vertical o de rotación en el alveolo. El espacio intermaxilar es la distancia entre las superficies o remanentes dentarios superior e inferior cuando la mandíbula está en máxima intercuspidación. Y es sumamente importante poder evaluar, ¿cierto? Poder evaluar el espacio que tengo para poder rehabilitar. Muchos dientes se extruyen en el espacio adéntulo, por la cual no nos permiten realizar o confeccionar una prótesis fija de manera adecuada. En este caso, la primera imagen, sí tenemos suficiente espacio intermaxilar. Sobre todo el paciente aquí tiene mordida abierta, de hecho. En la segunda imagen también tenemos espacio intermaxilar, ¿ya? Tenemos que tener mucho cuidado con dientes extruidos. El diagnóstico vamos a integrar todas las variables que vimos, ¿cierto? Desde la anamnesis, determinando las enfermedades, las lesiones u otras alteraciones que encontremos, y a la vez vamos a establecer un pronóstico y un plan de tratamiento adecuado y pertinente a lo que nosotros evaluamos. El pronóstico local puede ser muy distinto al pronóstico general. ¿Por qué? Porque el pronóstico local, si el paciente viene por una prótesis fija, ¿cierto? Puede ser que el diente esté apto para la prótesis fija, pero el pronóstico general, ¿cierto? Si tiene muchas caries, si tiene otro tipo de restauraciones, brechas edéntulas, ¿cierto? El pronóstico podemos ir de reservado dudoso a malo, ¿ya? Entonces es muy importante ver cuál es el pronóstico tanto local como general de mi paciente. La planificación del tratamiento tenemos que darle a nuestros pacientes las dos alternativas. El tratamiento ideal, obviamente puede ser que sea un tratamiento mucho más costoso, o por ejemplo los implantes óseo integrados. En un tratamiento ideal, pero a un nivel medio, por ejemplo, la posibilidad de hacerse una prótesis fija. Y el tratamiento real, algo que realmente se puede hacer el paciente. Si no tiene dinero como para poder realizarse un tratamiento ideal, tenemos que darle alternativas que realmente él pueda pagar. Como por ejemplo una prótesis parcial removible, por ejemplo para reponer un diente o para reponer dientes en una brecha edéntula. Y no por eso va a ser un peor tratamiento, sino que no es el tratamiento ideal, sino que es el tratamiento que el paciente se puede realizar. Entonces, a modo de conclusión, el éxito de todo tratamiento rehabilitador se va a basar en una buena anamnesis, en conocer a tu paciente, en realizar una buena conversación, conocerlo desde el punto de vista psicológico, cuáles son sus expectativas y si realmente podemos cumplir con las expectativas que tiene mi paciente, hacer un buen examen extraintraoral y poder solicitar los exámenes complementarios que realmente sean pertinentes. Y eso lo va a obtener la destreza del clínico tratante. Ustedes de a poco van a ir entendiendo cuáles van a ser los exámenes pertinentes para cada caso. La derivación oportuna, cuando yo siento que este caso no me lo puedo, es también parte del éxito del tratamiento, porque no siempre tenemos que saber cuáles son nuestras limitaciones.
Idealmente, junto con tu docente, vas a poder reconocer cuál es el tratamiento ideal de este paciente y si realmente con tu expertise vas a poder tratarlo de la mejor manera, ¿ya? Un tratamiento indebido, como dice esta imagen, puede traer como consecuencia condiciones patológicas irreversibles, ¿cierto? Un paciente que ya tenía una enfermedad periodontal se le hizo prótesis fija con ataches, una prótesis de complementación, pero realmente no resistió y tuvieron que sacarle ataches, dientes y todo, un tratamiento carísimo que le tiene que haber durado muy poco tiempo. Yo les agradezco esta sesión que hemos tenido online, pero que realmente espero que con todo el material que nosotros les vamos a brindar, se abre un foro ante cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. Estamos abiertas a cualquier pregunta que ustedes tengan y esperamos que haya sido de su provecho. Muchísimas gracias.